Sabemos que hay personas que no les gustan estas cosas, así que quedan advertidos. Y si no, escúchenlo. La larga historia cultural japonesa es rica en sedimentos de tipo simbólico y en tradiciones de tipo fantástico que alimentan un denso imaginario cultural que se extiende desde la antigüedad hasta nuestros días. Alfonso Falero. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega número 43 de este podcast, donde hablaremos sobre distintas criaturas y mitos japoneses. Sean todos bienvenidos a este podcast. Esperamos que tengan un excelente día. Este episodio será menos estructurado, va a ser un poco más comentado sobre lo que encontramos, sobre este tema de la mitología japonesa. Les agradecemos mucho por escucharnos de donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Recuerden que su like y comentario nos ayudan mucho para que nos ayuden a difundir nuestro trabajo en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como epocasépicas.podcast. En Facebook es donde compartimos más nuestros links y fuentes que tomamos para cada capítulo. Y sin más por agregar, comencemos. Primero iremos por la introducción de todo este tema. Y bueno, la mitología japonesa es un sistema muy complejo de creencias. Simplemente el panteón Shinto por sí solo se compone de una colección de más de 80,000 dioses o espíritus en japonés. A pesar de la influencia de la civilización china antigua, una parte muy importante de la religión y mitología japonesa son únicas. Contienen tradiciones shinto y budistas, así como creencias populares agrícolas. Por otra parte, a diferencia de la mitología griega, nórdica y egipcia, es relativamente difícil distinguir cuál es verdaderamente un mito para los japoneses. Entonces ahí se entrevera entre lo que consideran solo leyendas a lo que realmente creen como verdadero en su caso. Y bueno, todo esto es de uno de los artículos que tomamos de referencia. Por ejemplo, los mitos japoneses se basan en el Kojiki, en el Nihon Shoki y algunos libros complementarios. El Kojiki, que literalmente significa registro de cosas antiguas, es el libro más viejo reconocido que se tiene sobre estas cosas, sobre todas las leyendas y la historia de Japón. Y el Nihon Shoki es el segundo más antiguo. El Shintoshu, en este caso, habla de los orígenes de las deidades japonesas desde una perspectiva budista, mientras que el ¿cómo se pronuncia? Tsutai registra, la T no se pronuncia, es muda. Tsutai registra una versión diferente sobre la mitología, que es un resultado notable que explica el origen de la familia imperial, ya saben, siempre mezclando ahí creencias religiosas con los líderes, ¿no? Pues fíjate en cualquier mito de cualquier religión y siempre habla de un dios metiéndose o que tiene alguna relación con la familia real de X lugar. O que Dios le habló y por eso tomó esas decisiones, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Pero bueno. En este caso, pues igual era como los representaban como descendencia de lo divino, ¿no? Y sobre la palabra japonesa para el emperador en Japón del Tenno, significa el soberano celestial, que viene de un carácter japonés que significa cielo, pues ya saben, siempre relacionándolo con lo sobrehumano, ¿no? Y otra vez, aquí, ahora este artículo es de muy historia. Ahora, ¿qué es un yokai? El término más escuchado cuando se habla en la mitología japonesa es yokai. Y cuando hablamos de los yokais solemos referirnos a demonios o criaturas malignas. Pero lo cierto es que es un concepto mucho más amplio de lo que se llega a pensar. Yokai se utiliza para designar a los espíritus que se manifiestan en el mundo real. Y con él se puede asignar a casi cualquier tipo de criatura fantástica perteneciente a la mitología nipona. Tampoco es cierto que todos los yokai sean malvados o monstruosos, sino que hay muchos que simbolizan buena suerte, fortuna o que podrían considerarse neutrales frente a los humanos. Así que tampoco hay que dejarse llevar que todos se refieren a monstruos, a fantasmas, a cosas sobrenaturales que buscan comerse humanos, sino que hablan de todos los espíritus de la naturaleza, de los que dan buena fortuna. Entonces es una amplia gama, ¿no? Aunque una buena parte de ellos sí quieren comer humanos. Y bueno, por ejemplo, hablando de uno de los mitos que se conoce, que era el Yomi y Jigoku. Yomi no se describe como un lugar de castigo eterno. Sí, este es un pequeño resumen de lo que es lo equivalente al inframundo en el Shinto.
Yomi se describe como un lugar de castigo eterno y de tortura perpetua, ya saben, un clásico. El infierno. Allí los difuntos vagan eternamente viviendo una existencia oscura y gris donde el alma experimenta momentos sombríos, aunque su vida terrenal hubiera sido perfecta. La mayoría de los expertos coinciden en que esta representación tuvo su origen en las tumbas antiguas en la era feudal, donde se dejaban los cuerpos para que se descompusieran. Con el tiempo, Yomi también se convertiría en uno de los infiernos de la mitología budista. Ya saben, siempre se entrevera ahí con la nueva creencia, ¿no? Ubicado bajo tierra, como siempre, Yomi forma parte de una tríada, ya saben, la región terrenal, a la que en el caso de ellos la llaman Ashihara no Nakatsukuni, traducido literalmente como la tierra central de las llanuras de caña, así de largo. Otra situada en el cielo, el Takamanohara o Takamahara. Takamahara. Ahí me salté una sílaba, que se puede traducir como la alta llanura celestial. Ya saben, igual tenían su tierra mortal, su tierra de los dioses, y el Yomi era lo equivalente para los difuntos y las almas en pena en este caso, ¿no? Y también de las malvadas. Y bueno, finalmente era el Yomi no Kuni, que esta región que se traduce como la tierra de Yomi, así. Mucho más infernal que el Yomi no Kuni de la mitología sintoísta es el Jigoku, el inframundo del budismo japonés. Jigoku es un mundo terrorífico envuelto en llamas, infierno, ya saben, lo de siempre, donde habitan malvados demonios y se imponen a los pecadores castigos inhumanos. Una vez más, ¿les suena familiar? Los infiernos budistas se representan en los Jigoku-soshi o pergaminos del infierno, expuestos en el Museo Nacional de Tokio, el Museo Nacional de Nara y en la primera y segunda edición del llamado Pergamino del Infierno de la familia Matsuda. ¿Es Matsuda o Matsuda? No sé si se les habrá pasando ahí una T, tal vez la... Matsuda no suena bien, creo que es Matsuda, pero bueno. Así lo pusieron en el artículo de National Geographic de que vienen estos datos, así que sí lo vamos continuamos. Y fueron pintados en el siglo XII, o sea, en el año 1100. En el periodo Heian. En ellos se descubren tanto a través de las imágenes como de la escritura las desagradables situaciones que pueden sufrir los pecadores tras la muerte, en el caso de que no hayan llevado una vida correcta según los cánones budistas. Se cree que estos pergaminos fueron pintados a instancias del emperador Go Shirakawa, conocido por haber acumulado una vasta colección de manuscritos. O sea, prácticamente esto, ¿cómo se puede decir? Era como su Divina Comedia. Estos pergaminos eran lo equivalente a lo que hicieron acá de la Divina Comedia. Le pusieron a alguien que sabía escribir y que era... Bueno, en este caso fueron más explícitos, porque hasta eso en un principio la Divina Comedia solo eran cantos, eran hablando sobre toda esta parte de las creencias del infierno y el purgatorio. Y fue hasta muchos años después que ya empezaron a hacer las versiones en pintura, sobre todo, ¿no? Tenían más presupuesto. Y en el caso de acá, pues hicieron estos pergaminos donde también hacían representaciones y pinturas de todo lo que representaba el Yomi y todo eso. Pero pues, como siempre, ¿no? Esa necesidad del humano de decir que los malos van a pagar algún momento si no lo pagaron en vida, es un pequeño consuelo porque pues nadie sabe cómo sea. El siguiente dato es de la leyenda más conocida sobre Muramasa y Masamune. Muramasa Sengoku vivió alrededor del siglo XVI y era un fabricante de espadas, o más conocidas como katanas, ahí en Japón. Más bien las katanas, ¿verdad? Una cosa es una espada y otra cosa es una katana. Esto venía un poco de un artículo, así que lo traducen más acá en lo occidental para que lo entiendan. Es que, bueno, hay diferentes tipos de espadas. Y diferentes tipos de formas de ser. La katana es un tipo de espada, pero dependiendo de vayas, una espada puede ser cualquier cosa. Si te vas a Europa Oriental, pues te has dado cuenta que una espada son esas espadas del estilo de los caballeros, esas espadas largas y rectas. Europa Oriental son espadas curvas, más como una cimitarra. Y en África no sé ni qué carajos son esas cosas con un montón de picos de acero. O acá en este lado, al menos en México, es que tenían el macahuitl. Bueno, pero era lo más cercano a una espada. El macahuitl no se le consideraba una espada, más bien se le consideraba como una
como un objeto contundente, como un ¿no? objeto contundente. Porque no está hecho de acero y no lleva un proceso de forja, pues. Y en el peor de los casos, si te acababan las hojas de obsidiana, puedes ir utilizando la pala de madera para darle de golpes a alguien con ella. Pero bueno, continuamos. Así que es por decir un equivalente, ¿no? Pero son distintos. Y bueno, de Muramasa se decía que tenía mucho talento, pero que estaba al borde de la locura por sobretrabajo, ya saben, como buen japonés, y que tenía un temperamento muy fuerte, como muchos japoneses. Prácticamente era una descripción de muchos japoneses. Luego estaba Tokugawa Ieyasu, quien era un shogun, un líder militar, que es escogido por el emperador, por cierto. De hecho, no necesariamente. Hablando de un poco de Tokugawa Ieyasu, si muchos conocen acerca de la guerra civil en Japón, se conocerán que este señor fue quien unificó Japón por mucho tiempo. O sea, él no fue elegido como tal, él se puso en la posición a base de campaña militar. Bueno, pero los shoguns sí eran los líderes, normalmente eran escogidos por el Sí, emperador. pero en el caso de Tokugawa Ieyasu fue quien unificó Japón en su momento. Y bueno, él fue quien prohibió las espadas hechas por Muramasa, según esta historia, debido a que habían sido utilizadas para asesinar a varios de sus amigos, lo que terminó provocando que estas armas se convirtieran en un símbolo de la resistencia en contra de Tokugawa. Y bueno, estas leyendas cuentan que estas espadas están malditas con el carácter fuerte, debido al carácter de Muramasa, hasta el punto que transmitían todos sus sentimientos y su ansia de asesinato, ¿no? Según eso. Y que transmitían esta sed de venganza durante las batallas. Además, en caso de no haber conflicto, inducía a los dueños a quererse suicidar con ellas. Y pues ya saben que tenían que suicidarse para darle sangre y que pudieran calmar la sed de sangre de la espada, ya saben, ¿no? Se termina ahí entreverando. Lo que fue solo una, ¿cómo se puede decir? Una diferencia política, terminó ahí en una leyenda. En lo que siguiente es la leyenda más conocida al respecto entre estos dos, pues lo que surgió de estas espadas, supuestas espadas malditas hechas por Muramasa. Masamune también fue un importante creador de espadas en el Japón feudal, y es considerado como uno de los mejores forjadores de espadas de la historia de Japón. No solo es visto así por la manera que perfeccionó las técnicas de fabricación, sino también por la elegancia, calidad y belleza de sus armas. Su impacto trasciende la cultura japonesa, ya que de hecho una Masamune original, una espada, fue entregada como obsequio al presidente americano Harry S. Truman, y actualmente se encuentra en la biblioteca y museo presidencial de él. Muramasa y Masamune vivieron en tiempos distintos, pero aún así la leyenda más importante sobre ellos incluye al otro. Sí, como decimos, ahí literalmente después te puedes investigar, ni siquiera se conocieron, no eran del tiempo, ¿no? Ni siquiera eran del tiempo, parece que hubo varias generaciones entre uno y otro. Porque Muramasa es de tiempos más antiguos. La historia cuenta que Muramasa era alumno del gran maestro Masamune. Ambos se someten a una competencia para comprobar quién era capaz de elaborar la mejor espada. El pupilo Muramasa crea la espada llamada 10.000 noches frías, ya saben. Así suena como el nombre de una arma en un anime. Mientras que la del maestro Masamune se llamaba manos tiernas. Uy, sí. Bueno, supongo que esta es una traducción aquí al español. Seguramente en japonés suena más cool. Para probar cuál de estas dos armas era la mejor, las colgaron sobre un río con el fío hacia la corriente. Yo pensaba que más bien se iban a poner a cortar cosas, ya sabes, para ver cuál aguantaba poner un bambú o algo, no sé, intentar contar a alguien por la mitad con ella, qué sé yo. Sí, total que las dejaron 1000 noches frías. La espada de Muramasa cortó absolutamente todo lo que osó tocarla. Bueno, siempre sí cortaron cosas. Las hojas, los peces e incluso la brisa que soplaba sobre ella. Mientras que la de Masamune, por su parte, simplemente cortó las hojas, mientras que a los peces no les hizo nada y el viento soplaba alegremente sobre ella. No entiendo cómo cortas el aire. Una espada bastante inútil, cabe destacar. O sea, pues qué mal hecha, ¿no? Tal vez solo estaba mal el filo. Por supuesto, Muramasa sintió que había ganado la competencia y se burló con sorna de su maestro, mientras que Masamune simplemente guardó su espada sonriendo. La legendaria historia toma un irónico giro cuando se acerca un monje que había presenciado la competencia. Este dice que a pesar de su gran filo, la espada de Muramasa es malvada y destruía todo lo que se le atravesaba, mientras que la de Masamune solo cortó las hojas, respetando así las vidas inocentes. La historia nos da a entender que la katana más fuerte no es la espada más destructora y asesina,
sino la que respeta a los que son inocentes y solo ataca al verdadero adversario. No entiendo cómo Soto se relaciona con una hoja, con una pobre hoja. No, otra cosa que yo no entiendo. Eso acerca de no utilizar la espada en contra de la gente inocente. Eso es más cosa del que usa la espada, no tanto de la espada en sí. Sí, o sea, no había un padre de familia. No, las armas no son malvadas. Ni matan gente, los humanos matan gente. Es que al fin, es un estúpido, pero es cierto. Las armas no matan gente mata a otra gente. Una arma es una herramienta. O sea, si tú puedes poner una pistola en una mesa, y a menos de que alguien agarre esa pistola y la dispare, esa arma no va a hacer absolutamente nada. Y técnicamente cualquier cosa es un arma. Ya hemos visto cómo gente loca ha matado a personas con cualquier cosa, entonces... Se ha visto en guerras como la Turbenar decía, ni siquiera ocupa armas para apañar a alguien hasta la muerte. Pero bueno. Así que pues, ya saben, este tipo de historias siempre las quieren convertir con un mensaje moral. No siempre funciona. Y bueno, esta por cierto es de una página que se llama Culturizando, es de como una revista web o algo así. Entonces, la verdad no encontré... Tenía todo un artículo completo y quise poner esta parte que era la más interesante. Igual, como siempre, les dejamos ahí nuestras fuentes en Facebook. Lo siguiente también viene de Muy Historia. Estos son los Yurei. Los Yurei son un tipo de espíritu distinto a los Yokai, que se caracterizan por estar muertos. No me digas. O sea, son fantasmas. Los Yurei aparecen cuando la persona ha dejado asuntos pendientes en el mundo de los vivos, cuando se ha suicidado o cuando no se la enterró de forma correcta. No sé qué se refieren con forma correcta, pues, pero bueno. Según los estándares religiosos. Pero bueno, y en la mayoría de los casos se les representa como mujeres de rostro cadavérico. Obviamente tienen que ser mujeres, son las aterradoras. Pelo largo y negro y kimono blanco que vagan por la... Oye, ¿qué tal si el fantasma de un hombre también se va a ver como mujer? No sé, supongo que al estar muerto y como el negro es muy parecido y todos llevan kimonos sueltos, supongo que es difícil distinguir si es hombre o mujer. Pero bueno. Acuérdate que en tiempos de antes también se dejaban el pelo largo los tipos, entonces. No, en realidad nunca he visto cómo estaba la gente de la época. Parece que se cortaban todo el pelo y se dejaban un moño aquí hecho nomás con una penda. Bueno, sí, los únicos que se dejaban pelo largo de hombres eran los ricos, porque eran los que tenían lana para mantenerse el cuidado del cabello. Los pobres se tenían que cortar el pelo. Pero bueno. Sí, de hecho, eso es 100% real en todas las culturas pasaba. Kimono blanco que vagan por la tierra acompañadas de fuegos fatuos. En general, estos espíritus resultan inofensivos, salvo para las personas que les provocaron el daño, por el que no pueden descansar. Una de las leyendas más conocidas protagonizadas por un Yurei es la de Oiwa, personaje que se dio a conocer en una obra de Kabuki en 1825. Se trataba de una mujer cuyo marido, un ronin criminal. Obviamente. Un ronin es un samurái sin señor. Ajá. Por eso le llamaban que ya eran criminales, ¿no? Estaban faltando a su código. A su código. Asesinó a su padre y le envenenó para casarse con una mujer más rica. Bueno, sí. Pues sí, es como que si era medio loca, como que si era malvado, ¿no? Digo, independientemente de que fuera un Ronin. Quedando terriblemente deformada a causa de la ponzoña. Oiwa se suicidó y comenzó a perseguir y atormentar a su marido hasta que este decapitó por accidente a su nueva esposa. Por accidente. ¿Cómo decapitas a alguien por accidente? A menos de que se haya puesto a mover su espada como un psicópata mientras su esposa está en la vicinidad. O al menos que ella estuviera ahí abajo y él encima de una casa y él por accidente hubiera dejado caer algo pesado y lo hubiera tenido de capitán, ¿no? Porque si hubiera dejado caer la espada no le hubiera cortado la cabeza, pero en fin. Mató a su nuevo suegro y acabó siendo ejecutado por sus crímenes. O sea, pues esto fue de las típicas historias de venganza de fantasmas, ¿no? Que por ser malvados terminan persiguiendo a alguien hasta que pagan por lo que hicieron. A ver si... Y bueno, ahí quedaría la leyenda de las Yurei, de los tipos Yurei, de estos almas en pena. El que sí son el Rokurokubi. Rokurokubi. Perdón, se sigue lenguando la traducción. El Rokurokubi en la cultura japonesa se le conoce como aquel demonio capaz de transformarse. Durante el día son personas completamente normales, que convienen en la sociedad, pero de noche se transforman en un ser sobrenatural, capaz de alterar su cuerpo para mostrarse como realmente son.
Se dice que estos seres mitológicos son capaces de estirar su propio cuello muchos metros, alcanzando distancias inclusive kilométricas. Lo cual no tiene mucho sentido, pero ya saben, así son este tipo de historias. Son esas imágenes que ya han visto seguramente de estos hombres. No, normalmente son mujeres, ya saben. Misoginia. Las mujeres dan miedo. Sí, son las malvadas siempre y las más feas. Pero... O al menos con los japos, no en todas las culturas pasa eso, pero aquí a los japoneses les encanta ser mujeres malvadas en su mitología. Pero bueno, estos demonios son capaces de transformar su rostro. Muchos de ellos toman la forma de una serpiente, otras veces cambian su cara a la de un ogro. Estos demonios también se encuentran en las noches acechando a sus presas o espiándolas, para poder devorarlas después de beber su sangre. Algunos se dedican a cultivar a sus víctimas antes de comerlas. Son conocidos como seres humanos normales durante el día, como cualquier persona normal. Son capaces de llevar una vida cotidiana, trabajar, estudiar e incluso tener una familia y parientes. Los japoneses creen que estos seres del inframundo son capaces de casarse y hasta tener hijos desconociendo que son Rokurokubi. Ellos descubren esta habilidad mayormente en sus propios sueños, en donde se ven con su verdadera forma. Sí, o sea, literalmente te dicen que nunca podrás saber si estás conviviendo o si un pariente tuyo es de esta raza demoníaca. Supongo que es para ellos muy conveniente tener de cerca a sus posibles víctimas futuras. Y bueno, ellos tienen la necesidad de asustar a sus víctimas durante las noches y también de acecharlas, como dijimos, para después buscar un lugar donde transformarse y poder comérselas. La mayoría de ellos se muestran como mujeres hermosas, tanto que destacan entre otras mujeres por sus finas facciones y el rostro delicado. La forma en la que estos seres actúan es como a la persona. Su forma siniestra de hacer estos actos son muy parecidos a cómo se alimentan las serpientes. Estos seres cuentan con músculos en sus cuellos capaces de triturar el cuerpo de la persona. Otros dicen que cuentan con grandes colmillos capaces de beber la sangre de sus víctimas. Cuando estos se transforman y muestran su verdadera naturaleza, son vistos con miedo por su aterradora figura. Pues sí, no es muy normal, ¿verdad? Que le crezca tanto el cuello a alguien ni los dientes. Y bueno, hay otro tipo de Rokurokubi que es de la cabeza flotante. Este ser mitológico durante varias décadas era conocido de dos formas. La primera como ser capaz de desprender su cabeza de su cuerpo y hacer que ésta flotara libremente, aterrorizando a todos. La otra forma es la llegada del Edo en Japón, donde estas criaturas tomaron a ser criaturas con cuellos largos, que fueron los que mencionamos anteriormente. ¿El tiempo Edo en qué siglo es? ¿Recuerdas? Creo que no me acuerdo la verdad. Bueno, total que la diferencia aquí con los japoneses es cómo dividen sus tiempos. Como acá tenemos esto de Alta Edad Media, Edad Media y no sé, el oscurantismo y cosas así, que distintas épocas los van dividiendo. Ya me acordé, el periodo Edo fue, si mal no recuerdo, entre el año 1600 y 1800. Ahora, ¿qué año de 1600 y qué año de 1800 terminó? No recuerdo, pero es más o menos por esas épocas. Pero pues este tipo de cambios no es que se den de un día para otro, ¿no? Pasan un par de generaciones para que cambien las creencias o pues sí, que vayan transformándose según el cambio de generaciones. Y bueno, estos demonios eran capaces de separar, como dijimos, separar sus cabezas de sus cuerpos, dejándolas flotando en el aire. Y también podían meterse en las casas de la familia y chupaban la sangre de todos los que ahí vivían. O sea, eran como vampiros, pero con cuello flotante. Con cabeza flotante. Eran como la combinación entre los llamados Dullahan y un vampiro, solo que la cabeza flotaba. Y dicen que estos se defendían como cabezas de demonios, y la forma en que mostraban su rostro no era humana, pues sí, obviamente. Muchos de estos eran capaces de permanecer quietos durante las noches esperando a que su víctima pasara asustada y pues ya se la pudieran comer, ¿no? O en este caso beber su sangre. La mayoría de estos Rokurokubi eran mujeres que por las noches acechaban a los hombres que se burlaban de ellas o tenían un trato muy despectivo con ellas, casi todas. La mayoría de estas trabajaban durante el día como sirvientas de alguna casa adinerada.
otras como mujeres devotas a sus hogares. Y como siempre, ¿verdad? La clase baja era la malvada. Claro que sí. Los ricos eran buenos, Diana, los ricos no pueden ser malos. Sí, no podía haber una de estas Rokurokubi que fuera una ricachona. Una ricachona. Obviamente las ricachonas son más guapas por su dinero y no las iban a despreciar. No las iban a despreciar. En alguna casa dinera, otras como mujeres devotas a sus hogares. Estas mujeres se transformaban en Rokurokubi mientras dormían, porque en ese momento era cuando su cabeza se desprendía de sus cuerpos y podían moverse por todos lugares de manera libre y poder vengarse de los que eran lastimados. La única forma de detener a estos yokai era encontrar el cuerpo físico donde se desprendía la cabeza. Con esto era posible eliminar a la criatura. Los que se transformaban en Rokurokubi con la cabeza flotante tenían que esconder sus cuerpos para asegurarlos y protegerlos, ya que en caso que fueran descubiertos ya serían exterminados. Sí, curioso caso, ¿no? Y muy inconveniente. Digo, puedes hacer que tu cabeza flote e ir ahí a molestar a quien te molestó durante el día, pero si encontraban tu cuerpo ya valías madre. Pero ya saben cómo somos los humanos con nuestras historias. Cuando no teníamos internet éramos muy imaginativos. Y bueno, aquí quedaría la primera parte de este episodio. Recuerden que pues ya los estamos subiendo 100 partes. Este capítulo tampoco le pusimos intro, siguiendo algunas recomendaciones que vimos por ahí en YouTube. Bueno, recuerden que igual el resto de episodios que tenemos, que vamos en el 70 y tantos, ya cerca del 80, los pueden escuchar en ebooks, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y pues nada, recuerden que suscribirse, dejándonos un like, compartiéndolo, siguiéndonos en nuestras redes sociales, pues nos ayudan mucho. Ahí estamos como epocas.epicas.podcast y pues compártanos con sus amigos o con sus enemigos, como gusten. Entonces nos escuchamos en la siguiente parte de este capítulo. Hasta luego.